En las clases que dimos, entre que hablamos uno de los días, voy a recordar como dos cosas para que nos ponga mejor a la hora de entender lo que vamos a ver hoy. Por un lado vimos las 4 causas, ¿os acordáis? Y entonces, una de ellas, que era la causa formal, y otra de ellas, que era la causa material, guardaban como una relación que también se veía luego cuando hablábamos de las sustancias que eran idemórficas, que eran compuestos de materia y causa, perdón, de materia y forma. Entonces la materia era Ilé y la forma era morfé o I2. Decíamos que no se podían separar, ¿os acordáis de esto? Es decir, que conceptualmente diferenciábamos, como conceptualmente diferenciamos alma y cuerpo, pero eso no quiere decir que podemos coger una persona y separar una cosa de la otra, ¿no? Bueno, pues en general, no solo en las personas, sino que en todas las cosas se plantea como si hubiera un alma de las cosas, ¿no? Un alma de cada cosa. Esto no quiere decir que Aristóteles le adjudicara alma a las cosas inertes, no lo hacía, le adjudicaba alma, eso sí, a las plantas, que ya lo veremos, a los animales y a los animales humanos, pero a cada uno de ellos un alma diferente, como con diferentes funciones. Eso ya veremos cómo lo plantea. Pero aunque las cosas inertes no tengan alma, sí tienen forma, esencia, ¿no? Que es parecido. Algo, como decíamos, que las hace ser lo que son, que hace que las reconozcamos como tales, bajo una identidad concreta, como mesa y no como silla, como gato y no como perro, ¿no? Bueno, teníamos por un lado eso y decíamos, bueno, ¿y qué pasa con eso de la materia que no tiene forma? Y decíamos, bueno, es que las materias que conocemos nosotros, en verdad son materias segundas, según como lo explica Aristóteles. Son materias segundas que quiere decir que eran ¿qué? Oro o plata o cartón o lo que se nos ocurra, que están funcionando como materia pues en un mueble o en un edificio o lo que fuera, pero que a su vez tienen una forma, ¿no? Porque tienen una esencia, es oro y no plata, es plata y no madera, ¿no? Son cosas distintas y las sabemos distinguir también, ¿no? Aunque se presenten con diferentes formas. Entonces hablaba de la posibilidad de una materia primera y esta la comparábamos con el apeiron y decíamos que sí, que él como que le daba bola a eso, sí, decía, bueno, la materia primera puede ser, al menos es un concepto válido para entender lo que hay a la base de todas las cosas. Porque puesto como vosotros sabéis, pero como él sabía también, la materia, como la energía, no se crea ni se destruye. Entonces es verdad que por mucho que una materia vaya cambiando, incluso cambie su forma y su esencia, y se conviertan de unas cosas en otras, incluso de una podredumbre en otra, ¿verdad? Cuando una cosa se nos pudre en la nevera, vamos a suponer, va cambiando. Incluso una cosa podre de un año no es igual que una cosa podre de 2 años, ahí ya salen cosas distintas, ¿no? Bueno, la materia puede cambiar de aspecto, de forma, de esencia. Si la analizamos químicamente, pues nos aparecerán cosas distintas, ¿no? En un año de descomposición que en 2 que en 3. Vale. Entonces, bueno, con eso quedaba como aclarado esa posibilidad de una materia sin forma, pero que en todo caso no la íbamos a encontrar separada tampoco de las cosas, ¿no? La veíamos ahí como a la base, eso que de alguna manera va cambiando, pero no se desaparece en la nada ni se crea de la nada. Vale, pero ¿qué pasaba con las formas sin materia? ¿Hay formas sin materia? ¿Hay, por tanto, EI2, ideas que no son materiales? Platón, ¿qué decía? Pues que sí, ¿no? No solo que las había, sino que eran la realidad más real, la realidad más preeminente, ¿verdad? Si hay algo que llama la atención y que es como el punto de arranque de la filosofía platónica, es esa, ¿verdad? Como que, en algún modo quiere decir que las ideas globales, universales, generales, la idea de humano no solo existe, sino que existe no dentro de mí o dentro de cada uno de vosotros o gracias a que nosotros la sostenemos, o como si fuera un común denominador de todos los humanos. No, no, existe antes que los humanos de carne y hueso, ¿no? O que los humanos que tenemos aquí en el mundo sensible, que los humanos de materia, digamos. Y preexiste, y si algún día morimos todos y se parece a la especie humana, la idea seguirá existiendo porque es una idea inmaterial, no se corrompe, ¿no? Y además decía que, además de existir autónomamente, pues era la idea perfecta, y decía que existía más incluso, y que cuando nosotros nos muramos, pues a lo mejor no queda nada de nuestra alma, de esa parte de nuestra alma que es muy concreta, y que era, por ejemplo, el ánimo o el alma concupiscible, ¿no? Cuando nos muramos, si ese alma no encarna en otro cuerpo, pues obviamente no va a tener concupiscencia, ese apetito, porque un alma pura no necesita alimento, ni tiene frío ni calor. Y no tiene por qué recordar cuando lo tenía, ¿no? Según vemos en Platón. Y por tanto, como no tiene esas tendencias, como no está sujeto a esos vicios, digamos, a esas necesidades, pues tampoco tiene por qué tener un ánimo, una fuerza de voluntad. Lo que decíamos era que cuando nosotros nos muramos, pero no solo nosotros, sino también otros animales, ¿no? Todo lo animado, pues lo que sí que podemos esperar
es que siga siendo inmortal una parte del alma, que es la parte racional, ¿no? Porque esa parte es como si fuera la presencia de la idea de persona en nosotros, ¿no? La idea de ser animado, la idea de alguien que tiene racionalidad. Entonces, eso sí pervive de nosotros, eso. Lo que pasa es que, bueno, seguramente habría que interpretar más, pero seguramente sea lo mismo para todos. Pero esto lo recordáis, ¿no? Por ahí más o menos, sí. Vale, entonces, en Platón estaba claro que no solo para las personas, sino que las ideas no solo existían independientemente de las cosas, además fuera del tiempo y del espacio, ¿no? En una eternidad, sino que además existían de forma más preeminente. Esa era la realidad, la de verdad. Esto era como las sombras, ¿no? Como un teatro de imitaciones, más pobre, digamos, o más imperfecto. Pero todo lo de aquí al mismo tiempo existía gracias al modelo de las ideas, ¿verdad? Y eso lo cuenta más o menos a través de algunos mitos, como es el mito de la caverna y demás. Bueno, y también sabemos que Aristóteles sigue muchas cosas a Platón, pero en lo que no lo sigue, o donde hay ahí una polémica que lo lleva por otro lado, es en esto de la preexistencia de las ideas, ¿no? Aristóteles, como a lo mejor habéis ido ya intuyendo, por lo que fuimos explicando, admite que hay ideas, ¿no? Porque admite que hay formas. Lo que pasa es que lo que dice es que esas formas solo sobreviven, solo preexisten si están en una materia. Como que sí, como que todos podemos comprender que la idea de ser humano es algo diferente a mí, por ejemplo. ¿Pero en qué medida? En la medida en que yo no agoto todas las posibilidades del ser humano, ¿no? Soy un ejemplar de ser humano, no lo soy todos a la vez, ¿no? Y en este sentido sigue siendo como Platón. Claro, ¿cómo voy a ser yo la idea de ser humano? Lo que dice Aristóteles es, como Platón, que la idea de ser humano está en mí, ¿no? Me atraviesa de algún modo, ¿no? Se manifiesta a través de mí, hace presencia en mí, pero no solo hace presencia en mí, ¿no? También en otras cosas, ¿no? No se agota en mí. Si me muero yo, no os muero por ello la idea de ser humano. Pero mientras que Platón dice que esto implica que la idea de ser humano es separable de mí, para Aristóteles no. Para Aristóteles, además de que hay una inmanencia, como también reconocía Platón, ¿os acordáis? Decía, bueno, ¿cómo se relacionan las ideas y las cosas del mundo sensible? Como pueda ser yo, pues decía, bueno, bajo ese esquema de modelo copia, y entonces, pues la idea de ser humano, la idea de persona, ¿cómo se relaciona conmigo? Pues de una forma inmanente y trascendente. ¿La inmanente cuál era? Sí, que estaba en mí. Yo de alguna manera represento esa idea, aunque sea de forma imperfecta y muy limitada. La represento. Hace presencia en mí, me atraviesa. Y la idea de mesa atraviesa esta mesa y a todas las demás. Pero para Platón hay también una relación trascendente. Y es que además de que la idea de ser humano me atraviese a mí y a otros, como a vosotros, además también es trascendente y está más allá de todos nosotros, ¿no? Como alumbrándonos o como dando una especie de plano, ¿no? Como cuando hay un plano de arquitectura y luego se hace la casa. Hay como una especie de plano que nos precede a cada uno de nosotros. Inmanencia y trascendencia, por tanto. En Aristóteles solo se va a asumir la inmanencia, ¿no? Hay una idea de ser humano, hay una idea de mesa, pero va a preexistir en la medida en que al menos un ejemplar la represente, ¿no? Al menos uno, varios, ¿no? Porque si no uno sería una anomalía también. En la medida en que haya mesas, pues preexistía la idea de mesa, aunque no sea igual que estas mesas concretas, aunque sea una idealización de lo que es una mesa. Pero sin ellas se desvanece la idea, se entiende más o menos. Entonces, aquí conviene ver dos conceptos que también nos permiten entender el platonismo que sigue habiendo en Aristóteles, pero también la propuesta de ideas y de conceptos que maneja Aristóteles. Para esto él habla de dos sustancias, sustancia primera y sustancia segunda. Ahora hace mucho esto, primera y segunda. Bueno, escribo aquí, aunque ya sabéis cómo se escribe, lo podéis escribir sustancia con veo siempre igual. Sustancia primera y sustancia segunda. Sustancia primera y sustancia segunda. Ya sabéis que cuando habla Aristóteles de sustancia, ya lo vimos, está hablando de todo aquello que puede hacer de sujeto. Cosas, acciones, situaciones, hechos, ¿no? Bueno, ¿y qué es entonces sustancia primera y sustancia segunda? Bueno, la sustancia primera es
la que ya conocéis por Aristóteles. Visteis que cuando hablábamos del cambio y del cambio sustancial y veíamos cómo unas cosas cambian de identidad, de los cambios no simplemente accidentales, bueno, veíamos también esto, que la sustancia es un sujeto, una cosa que existe por sí misma, no como los accidentes, que existen solo como circunstancias de una sustancia, de un sujeto, ¿no? Como cosas que le pasan a esa sustancia de un sujeto. Bueno, cuando vimos materia y forma y ley y morfé y decimos que todas las sustancias son compuestos silemórficos, nos referíamos a la sustancia primera. La sustancia primera es la que para Aristóteles existe, como si dijéramos, de verdad, la que existe en primera instancia, ¿no? ¿Qué son entonces las sustancias primeras? Pues las cosas, seres vivos o seres inertes, da igual, individuales, compuestos de materia y forma, concretos. O sea, yo, por ejemplo, soy una sustancia primera, tú también, esta mesa también. Eso se entiende, ¿no? Cosas que existen de verdad, concretas, particulares. Que se dijera en el mundo sensible, ¿no? Que las podemos advertir, sentir de algún modo. O potencialmente podríamos hacerlo. Vale, y ahora recordamos otra cosa que dijimos hace unas cuantas clases, y era que Aristóteles seguía de todos modos, aunque planteara esto, de que lo que existe de verdad en primera instancia son las cosas individuales, como quien dice, de carne y hueso, o de materia de verdad, aunque para él su forma o su esencia sea indisoluble de esa carne o de ese material que la acompaña. ¿Qué decíamos sobre el conocimiento, sobre las ciencias hace unas clases? Que igual que en Platón, y aun con todo, Aristóteles creía que lo que le interesa a la ciencia y a donde tiene que llegar la ciencia no es a hablar de lo particular, ¿no? A darnos afirmaciones de lo particular. Porque poníamos estos ejemplos. Soy Vélez Castellanos y voy con una camiseta gris. Y decíamos, bueno, pues verdad es, pero ¿os parece una hipótesis o una teoría científica? No, porque ¿a quién le importa eso? Quiero decir, bueno, y a quién le puede importar, pero me refiero, a nivel científico ni filosófico es irrelevante eso, que esté pasando eso. Entonces lo especificábamos para que nos demos cuenta de que algo puede ser verdad y no ser científico, y al revés, algo puede ser científico y a lo mejor luego resulta que no es verdad, o no se corresponde con la verdad que se exige en otro sentido. No hay que poner como que verdad y ciencia es lo mismo. Pero, aunque este dato fuera cierto, pues considerábamos eso, que era irrelevante científicamente, y así lo veía Aristóteles. Entonces Aristóteles lo que dice es, la sustancia primera, los casos reales, sois vosotros, son estas mesas, es esta mota de pollo, son los individuos, sean millones, todo lo que existe en el universo, pero físico, digamos, ¿no? Tangible, está ahí. En cambio, la ciencia, si bien para estudiar determinadas cosas, vamos a poner las especies animales, por caso, si bien para estudiar las especies animales se tendrá que fijar en ejemplares, en un gato concreto, en un humano concreto, tú o yo, o tú, después tiene que superar eso, es decir, cuando presente un informe, en el caso de España, al CSIC, que es el Centro de Investigaciones, ¿no? más alto, donde están los proyectos de investigación que financia el Estado, bueno, pues ahí no le puede estar hablando de Periquito y Manolita y no sé quién, ¿no? Ahí le tendrá que decir que, pues yo qué sé, imaginemos que es algo médico, pues que tal medicamento, tal fármaco, pues en un número tanto de individuos, pues genera tales efectos secundarios y en otro no, o en todos, no le va a hablar de Manolita y Periquita y no sé quién, ¿no? Eso no quiere decir que no haya trabajado con gente real, pero al final los resultados tienen que ser resultados generales, aplicables no solo a esas personas que estudió, sino a cualquiera que vaya a consumir ese fármaco, ¿no? A todo el mundo. Porque si no, ¿de qué valdría? Si a nosotros ya sabemos que hay gente que tiene alergia a la penicilina, por ejemplo, ¿no? Por eso se les pregunta, ¿tienes algún fármaco, verdad? Si alguna vez tuvisteis un ingreso hospitalario o lo que fuera. Claro, pero eso no quiere decir, sin embargo, que porque a ti te dé reacción la penicilina no la van a quitar del medio, porque la mayor parte de la gente no, la mayor parte de la gente se va a curarse. Entonces, van a tener en cuenta que hay un grupo de gente, que además no es una persona, un grupo de gente minoritario que le tiene alergia, pero otro grupo de gente a la que no puede. Entonces no van a ir caso por caso. Lo que interesa, quiero decir al final de ese informe, ¿qué es? Pues en qué porcentaje cura tal enfermedad, en qué porcentaje no hace efecto, y ante qué circunstancias no hace efecto, pues porque la enfermedad es muy avanzada, vamos a poner, y a quiénes, y a qué grupo, a qué porcentaje les produce una reacción, ¿no? Y en caso de que produzca una reacción,
que antídotos existen y si se puede tener cerca para corregirlo. Pero no si era una u otra, no sé qué, quién fue, el muestro de investigación, pues hombre, pasará al olvido. Bueno, con todo este rollo, lo que quiero decir es que eso que son sustancias primeras y que a nivel de la existencia es lo que importa, porque es lo que existe de verdad, porque además tú a quien le puedes hacer daño es a una persona o a un gato, no a la idea de gato o a la idea de persona, ¿no? Entonces, bueno, al final, por ejemplo, éticamente, pues importan los individuos individuales, ¿no? O sea, los entes individuales, de verdad. Pero para la ciencia, no. Para la ciencia, esos individuos solo sirven como campo de investigación muy inicial, para luego poder extraer afirmaciones que son más universales y que ya no son sobre individuos, sino que ya son sobre la mayor parte de los seres humanos, la mayor parte de los gatos, como por ejemplo vamos a seguir con la penicilina. Estamos viendo cómo funciona la penicilina en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en la mayor parte de seres humanos. Y así es como se va a hablar de esa relación y de esas dos variables. Y entonces, ese ser humano que sufre enfermedades como son la neumonía y que se cura con penicilina, ese ser humano, ¿qué es? Una sustancia primera, ese que ponen en el ¿cómo se llama? En el prospecto del medicamento, y que ponen cura esto, es para esto, embarazadas, tomarlo o no tomarlo, con otros medicamentos hacer. De los humanos que nos habla, eso nos está hablando a nosotros directamente, a mí no. Está hablando a cualquiera que lo lea, es decir, a la gente en general, a un ser humano en general. Le va a poner, bueno, qué posibilidades hay también de que le cause un efecto u otro, qué no tiene que tomar con ello, pero en general. Bueno, entonces, ese sujeto es importante porque nos sirve a nosotros, a todos, sin tener que probar cada uno por uno una cosa, nos sirve para saber si eso nos va a venir bien o no. Hombre, es conveniente que sepamos, por ejemplo, si tal tipo de setas es venenoso o no es venenoso para el ser humano, ¿no? En vez de tener que probarlo cada uno por nuestra cuenta. Pero ese estudio que afirma que tal seta es venenosa o es mortal en tal cantidad para un ser humano, de ese ser humano que es el que está relacionando con el veneno, ¿es una sustancia primera? No, es una sustancia segunda, porque es un ser humano tomado en general, no es uno u otro. Lo que quiero decir es que en el orden de la existencia somos nosotros de carne y hueso los que existimos con más eminencia, ¿no? O prioridad, o realidad, ¿no? Los que sentimos y padecemos, además. Incluso una mesa, igual no sienta ni padezca, pero bueno, es la que está sujeta a lo mejor a destrucción, a que se la pueda, o a que se la pueda conservar. Pero la idea no la puedes tocar, pero sirve para orientarnos, sirve, por ejemplo, la idea del ser humano, y todo lo que le es bueno o malo en medicamentos, sirve para que todos nos podamos hacer, bueno, una orientación, una cierta prudencia, ¿no? Si bien es cierto que luego no todos vamos a reaccionar exactamente igual, que lo mismo a alguien le da alergia, algo que a nadie le había dado todavía, pero bueno, más o menos, ¿verdad? Nos podemos orientar un poco. La sustancia segunda, entonces, para Aristóteles, es importante no tanto como existencia, a no ser que digamos como existencia científica, como existencia epistemológica, ¿eh? No es tanto ontológica como la sustancia primera. Pero la sustancia segunda son los genéricos, son los géneros y las especies. Son los conceptos generales de la ciencia, son las ideas abstractas de la filosofía. Y son, además, universales y eternas, entonces sirven. En ese sentido sí son importantes. En el ámbito del conocimiento sí son importantes. Y en ese ámbito del conocimiento, como idea del conocimiento, dice Aristóteles, en ese sentido sí que existe. Pero para Aristóteles, el conocimiento no es tampoco, como para Platón, algo que recordamos de una vida anterior, o del intersticio entre una vida y otra en que estuvimos por el mundo de las ideas y éramos pura razón. Para Aristóteles no es así. Para Aristóteles esta idea existe en el conocimiento, pero el conocimiento es, como dijéramos, una creación del ser humano, ¿no? No existía antes que nosotros, al menos en el sentido platónico. Aunque ya veremos que es verdad que ese conocimiento humano lo podemos construir porque sí hay algo persistente que es algo que llama intelecto agente, la capacidad de inteligir, pero eso ya iremos en otro momento. Bueno, las sustancias segundas, entonces, son una serie de ideas que genera el conocimiento humano. Y esas ideas son formas, son esencias, son formas inmateriales, pero que no existen autónomamente, que existen en el conocimiento del ser humano, como si dijéramos, a través de nuestro intelecto, de nuestras mentes, ¿no?
existen como ideas. Pero ¿y habría algo que es forma pura, inmaterial y de verdad, y que sea independiente de nosotros, autónomo, como lo que decía Platón? Pues para contestar a esto, vamos a acordarnos de cuando vimos la potencia y el acto. Decíamos que cambiar era actualizar una potencia, ¿no? Pero cuando veíamos lo que era el acto, la energía o la entelequia, decíamos que era lo que algo es actualmente. Pero planteábamos esta posibilidad de la entelequia, algo que es pleno, que no tiene potencia porque todas las posibilidades que su naturaleza le podría permitir ya están desarrolladas. Y lo dejábamos ahí, ¿no? Decíamos, algo así sería acto puro. Y para que sea acto puro, tendría que ser una forma sin materia. Porque lo que es acto puro, si algo no tiene potencias, decíamos, es también inmaterial. Y el último día explicamos aquello de los astros, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde va a converger lo siguiente. Aristóteles, cuando se plantea esta hipótesis cosmológica que él da, ¿no? Va a concretarse en lo siguiente. Y esto es como que seguimos por toda la clase del otro día. ¿Os acordáis que decía que los astros se mueven de forma circular, etcétera? Bueno, y que más allá de la atmósfera de la Tierra, os parece que están hechos de otra cosa, no sé qué. Bueno, ¿os acordáis también que hablamos de que ya en aquella época había posiciones geocéntricas y posiciones heliocéntricas? Bueno, y que las dos eran bastante consistentes. En el caso de Aristóteles planteaba, a diferencia de otros, había de todo, ya os lo dije, Aristóteles planteaba una hipótesis cosmológica geocéntrica. Y planteaba que la Tierra estaba en el medio, ¿vale? Que la Tierra estaba en el medio y que por tanto era lo otro lo que se movía. Y ahí es que tiene sentido lo de las retrogradaciones, ¿os acordáis que os dije, no? Que además servía para saber qué quiere decir cuando en el horóscopo dicen que Mercurio está retrógrado o que no sé qué. Vale. Bien, pues yendo a lo concreto, lo que dice es, la Tierra está en el centro, es su hipótesis. A ver, Aristóteles era de los grandes astrónomos también, ¿eh? La Tierra está en el centro, era la hipótesis que a él le parecía más adecuada a los datos que tenía, ¿vale? La que mejor se podía casar con los datos que tenía. La Tierra está en el centro y a su alrededor hay como capas concéntricas, capas invisibles, ¿eh? Capas concéntricas vienen a ser, bueno, pues porque yo tengo aquí, ya esto es la Tierra, y entonces habría una capa concéntrica, etérea, transparente, por tanto, que coincide con la órbita de la Luna, por ejemplo, que ya sabemos que es el astro que tenemos más cercano, ¿no? Entonces la Tierra está en el centro y luego tiene como una capa por encima, que es como si fuera una órbita, como un carril, como si fuera un carril, así de tren, vamos a decir, como un carril, como una vía por la que va la Luna, haciendo círculos. ¿Y qué más? Bueno, no, y hay más. Y hay otro carril concéntrico más externo, por el que va, que no me acuerdo qué es lo que está más cerca de la Tierra, porque voy a cerca de la Tierra, por lo que va Venus, ¿no? Y Venus está aquí, no está en todos los sitios a la vez, pero claro, él lo creía como que, pero hay un carril, esta capa va por ahí, es como hay un medio para que Venus circule por ahí, como si fuera una carretera. Bueno, y hay más, sí, pues Marte, ¿no? Y todas las diferentes órbitas para cada planeta o para cada astro. Y al final del todo están las estrellas fijas, que decíamos el otro día. Entonces el esquema que trata de poner es bastante sencillo. La Tierra está en el medio y está luego rodeada de capas cada vez más excéntricas, más externas, que son también, como si dijéramos, circulares, ¿no? Esféricas, y que por ahí está el carril de otros astros que se mueven en torno a la Tierra. Bueno, y todas esas capas, bueno, el caso es, vamos a seguir, ¿os acordáis de otra cosa? Que decía, todo lo que se mueve es movido por otro, ¿no? Hay un motor que lo mueve. Pues claro, para la Tierra, al final, bueno, la Tierra estaba en el centro de todo esto, no se sabe si luego hay más espacio, ¿no? Bueno, la Tierra está en el centro, pero vemos que en estas capas concéntricas hay astros que se mueven circularmente. ¿Y cómo se mueven? Pues entonces lo que dice Aristóteles es que todas estas capas cósmicas, digamos, están como engranadas. ¿Sabéis lo que es un engranaje? Como algo que está como atuercado, ¿no? Como estas ruedas que hacen que otra ruede, ¿no? Entonces lo que dice es que los planetas se mueven porque estas esferas
Estos carriles de los que hablamos, pues podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo se mueven por esos carriles? Porque lo que dice es que estas esferas, cada una mueve a la siguiente, ¿no? Como que cada una mueve a la siguiente, arrastra a la siguiente. Como que el movimiento de la luna arrastra el movimiento. ¿Se entiende cómo sea? Es como que aquí tuviera esto, por el efecto de corrimiento, arrastrar a la capa que está más externa, ¿no? Y esa a la que está más externa. Hasta aquí es simple, es como un enlace de motores, ¿no? Cada capa hace del motor de la siguiente y hace que este astro se mueva, se cambie de lugar. Lo que pasa es que, claro, dice Aristóteles, bueno, pero y una es motor de la otra, y otra es motor de la otra, y otra es motor de la otra, pero tendrá que haber algún motor primero, a no ser que queramos decir que hay una cadena infinita de motores. Esto en Aristóteles era muy importante, y en Grecia en general. Podemos considerar la eternidad de la naturaleza y del universo, ¿no? Digo, para que no parezca contradictorio, podemos considerar, y de hecho ellos lo consideraban, la eternidad del universo. Pero cuando pasamos al ámbito del conocimiento, no sirve decir, sirve dar las causas de cada cosa, no sirve decir, bueno, esto es la causa de esto, y esto de aquello, y esto de aquello, y así indefinidamente. Porque entonces dicen, entonces no estás explicando nada. Claro, si dices que esto es como una especie de fábrica de motores, en la que este mueve a este, a este, pero no sabes cuál es el primero, no estás explicando nada. Entonces, claro, dice, bueno, hay que plantear entonces que hay un primer motor, ¿no? Como si dijéramos como en cualquier fábrica. Que hay un primer motor que es el que inicia el movimiento y ya todas las demás esferas van arrastrando. Ya luego el movimiento es delegado en las siguientes. Pero tiene que haber un primer motor y para que sea un primer motor tiene que ser inmóvil, ¿no? Tiene que no ser movido por otro, tiene que ser la excepción a esa ley de que todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Por qué? Bueno, porque si no sería el primero. Si también es movido por otro, entonces no sería el primero, ¿no? Una de dos. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de Platón decíamos, bueno, la idea de bien, pues no se puede definir así sin más ni verla? Es como un límite al que llegas y desde el cual te das la vuelta y ves las dos cosas. Porque si queremos que una cosa sea el primer principio, entonces no puede ser, no puede demostrarse por otra cosa anterior, no puede someterse su demostración o la indicación de su existencia a otra cosa que la anteceda, si no es primera. Bueno, pues entonces, si el movimiento al final y en general, a lo grande, se debe a una especie de engranaje de motores y tenemos que encontrar uno, aunque no lo veamos, aunque no tenemos que postular que de algún sitio procede, pues entonces tendrá que haber un primer motor inmóvil. Y así lo llamo. Y ese primer motor inmóvil dice que es, para que sea, si es inmóvil, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Que no se puede mover, y si no se mueve, por sinonimia decíamos que quiere decir que no cambia, ¿no? Que no cambia. Y todas las cosas cambiaban, ¿verdad? Porque todas las cosas tenían potencia. Entonces, si no cambia, si al contrario que las cosas que tienen potencia, que cambian, no cambian, ¿qué quiere decir? Que un primer motor inmóvil, ¿qué no tiene? No tiene potencia, ¿no? Porque no cambia, es inmóvil. Hace cambiar al otro, hace cambiar a los otros, pero él mismo no cambia. No es movido por nadie, por tanto no cambia. No tiene potencia, por tanto es acto puro. Entonces, al primer motor inmóvil, Aristóteles lo llama primer motor inmóvil y lo llama también el acto puro.